Buenas tardes, Magali, bienvenida al canal de la Asamblea. Buenas tardes, Vianey, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, Magali, gracias a ti por estar con nosotros y compartir este espacio. Magali, pues después de estos hechos, después de estos asesinatos que conmocionaron a todo el gremio periodístico y después de este anuncio que hace el día de hoy el presidente Enrique Peña Nieto, te pregunto a ti que eres parte del PEN México, ¿qué se necesita para garantizar la seguridad de los periodistas en un país como México? Pues sí, mira, contestaría sencillamente que se necesita un verdadero mecanismo de protección que funcione básicamente, no que exista en el papel ni con un nombre largo, y se necesita otra cosa mucho más profunda que implica una solución a nivel profundo de problemas en este país, que es de veras abatir la impunidad. Creo que la palabra central y la palabra clave en estos momentos es la impunidad. Y la impunidad pues tiene otros derivados, tiene que ver también con corrupción, en fin. Claro. Magali, buenas tardes, te saluda Elia Almanza. Hola. ¿Qué tendría, si puedes profundizarnos a tu consideración, qué tendría que tener este mecanismo y el actual? ¿Cuáles son las deficiencias del actual que pues hasta el momento ha permitido que ocurran estos lamentables hechos contra los colegas periodistas? Sí, mira, lo que pasó hace menos de 2 meses mataron a un periodista en Baja California y él estaba acogido al mecanismo. Entonces, ha muerto gente acogida al mecanismo. En otros casos, hemos sabido de personas que les han proporcionado recursos económicos para salir del país, ¿no? Y huir de las amenazas. Pero de verdad, que muera una persona que ya está acogida al mecanismo, o que no se le haga caso, como en el caso de la madre de una chica desaparecida hace una semana que fue asesinada y que pidió protección, pues tiene fallas estructurales, ¿no? Ahora hay un nuevo fiscal, vamos a ver qué pasa con este nuevo fiscal para la libertad de expresión. Por lo pronto, bueno, hasta ayer yo no había visto que se hubiera pronunciado sobre estos asesinatos del 15 de mayo. Claro, necesitamos un pronunciamiento por parte del fiscal. Sí, él comenzó hace una semana, se inauguró en su cargo, y pues de manera muy ruda, porque acaba de pasar esto, está ante un reto fuerte, ¿no? Claro. Magali, ustedes sí. el PEN Internacional acompaña a periodistas y escritores amenazados en muchos países, en los 100 países donde ustedes tienen presencia. ¿Cuál es la diferencia en otros países del actuar de las autoridades cuando hay un periodista que recibe amenazas con la que se realiza, con el actual que hacen aquí las autoridades mexicanas? Sí, bueno, mira, en este caso cuando un periodista recibe amenazas, y bueno, si no se ha ido a otro país y nosotros le pedimos un permiso especial a este periodista de lanzar una alerta que se lanza a nivel mundial desde la base que es PEN Internacional, que fue fundado en 1921 en Londres. Entonces, desde ahí se emana esa alerta para proteger a un periodista y miembros y prensa de diferentes países comienzan a presionar a las autoridades y a escribir cartas y bueno, entre esa labor aunada a la de otras organizaciones, ONG, en fin, tenemos la impresión de que ha funcionado, ¿no? Ese es el mecanismo que tiene PEN Internacional y PEN, precisamente ayer me escribieron de PEN Internacional, ya les mandé el comunicado que hicimos ayer y ellos van a traducir, no solo lo van a traducir, sino ya debe estar traducido a estas horas y lo están distribuyendo pues con sus contactos de prensa desde luego y con sus miembros, porque hay muchos escritores. Margaret Atwood es la vicepresidenta de PEN Internacional, hay muchos escritores que por su prestigio y por ser figuras públicas tienen más manera de difundir todo esto, ¿no? Claro. Luisa Valenzuela es la directora de PEN Argentina, por ejemplo, y ella ha tenido una serie de logros allá. Entonces, bueno, se trata de unir esfuerzos, ya que somos 250 centros, quizá un poco más, centros PEN en todo el
mundo. Claro. Sí. Magali, hace unos momentos decías, la palabra es impunidad. Bueno, se suman a todas estas voces, acabar con esta impunidad. ¿Qué opinión te merece el mensaje que hace unos momentos dio el presidente Enrique Peña Nieto, en el que precisamente él dice que se compromete a que no habrá impunidad con últimos casos de asesinatos, pero pues también con todos los que hay pendientes ya desde hace varios meses? ¿Qué opinión te merecen estas declaraciones, y en las que incluso pues presenta unas medidas pues para contrarrestar esta impunidad precisamente? Sí, mira, anda circulando por ahí la cifra de 107 periodistas muertos asesinados desde el año 2000 y ningún caso resuelto. No tenemos un solo caso. No hay autores intelectuales presos, etcétera, ¿no? Es tremendo. Por ejemplo, PEN México en el periodo hace 6 años con Jennifer Clement a la cabeza, que ella es ahorita la presidenta internacional, con ella se logró construir la figura de delito para el asesinato de un periodista, y bueno, se construye la figura de una ley, y eso es muy bueno y debería servir mucho, pero cuando hay impunidad, pues no sirve, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que opinaría yo respecto a la declaración del presidente es que verdaderamente deseamos que esto que hoy nos dijeron en media hora, que sea real y que comiencen las acciones inmediatamente, y en que en menos de 15 días sepamos quiénes mataron a Javier Valdés Cárdenas y a Jonathan Rodríguez Córdoba, y quienes tienen herida de mucha gravedad en el hospital a la madre de Jonathan Rodríguez, Sonia Córdoba Oseguera, subdirectora comercial del semanario El Costeño, ¿no?, en Jalisco. Claro. Magali, se habla mucho del papel de las autoridades que han sido omisas, pero ¿qué hay de la presión por parte de la sociedad civil? De nosotros como sociedad, ¿qué responsabilidad tenemos en medio de todo esto? Sí, mira, por un lado, es verdad, hay presión, sí hay presión social, presión ciudadana, pero como lo hablábamos ayer en alguna otra entrevista con David Aponte, resulta que de alguna manera esa presión no es suficiente. Yo podría ponerlo de esta manera: los ciudadanos en México tienen problemas muy urgentes, problemas de injusticia, de hambre, incluso de miseria, de inseguridad básica para hacer tu vida cotidiana, caminar 3 cuadras sin que alguien te asalte en muchas zonas del país, ¿no? Entonces los ciudadanos tienen problemas muy, muy urgentes y de alguna manera no se interesan tanto en los problemas de los periodistas. Entonces, se ve eso. Bueno, nosotros podemos ver marchas organizadas por sindicatos y va un mundo de gente, pero aquí en México, ayer había mucha gente en un mitin frente a Gobernación que se hizo para honrar a todos los periodistas muertos. Estaban ahí los retratos de los recientes, los de hace 10 años, había retratos de más de 50 periodistas, y por supuesto Javier Valdés y Jonathan Rodríguez, que digo, asombrosamente fueron asesinados los dos el mismo día. Es terrible, claro. Es terrible, es que eso ya, yo creo que la sociedad ya nos puso un poco los nervios de punta. Claro. Pero sí, tenemos que hablar de una ciudadanía menos preocupada, no sé, de una ciudadanía quizá más politizada. A pesar del internet y de que 20 millones entren a un portal y lean una noticia, a pesar de eso, somos 120, 130 millones de habitantes en México. Sigue siendo poco, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera no llega esto a impactar las emociones de un gran grupo de gente. Se enteran así un poco de lejos, mataron a tal periodista, pero probablemente ni siquiera lo leían. Claro. Magali, pues te agradecemos muchísimo tu tiempo y que hayas compartido esta información con nosotros en el canal de la Asamblea. Vamos a estar al pendiente de las acciones que realiza el PEN México, claro, en este contexto. Muchísimas gracias, Vianey. Gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes.